Ok, hola, buenos días. Gracias por acompañarnos a esta sesión del Seminario de Becarios. Hoy tenemos el gusto de tener a Eric Tobar, también del Instituto de Matemáticas, y nos va a hablar sobre HotStrang. Muchas gracias por venir. Gracias, bueno, por la convocatoria y aceptar mi presentación. Y bueno, pues la visión que les voy a dar del HotRank va a ser meramente panorámica. Voy a tratar de no demostrar, bueno, prácticamente no hay ninguna demostración, pero sí quiero que quede claro pues cómo es la técnica, ¿no? Y cómo funciona. Y qué es pues, cuáles son los elementos o las piezas que vamos a usar para hacer HotRank. Y pues bueno, todo esto empieza por una pregunta muy sencilla que pues a diario nos podemos hacer, ¿no? De cuál es la importancia de clasificar las cosas, ¿no? Desde que nosotros somos pequeños, siempre pues tenemos que decidir, ¿no? Entre blanco, negro, rosa, azul, o pues vamos, ¿no? Como ahorita, ¿no? Que decían que iban a pedir pizza, ¿de dónde la van a pedir, ¿no? O por qué les gusta más un lugar que otro, ¿no? A lo mejor ahorita la decisión fue, pues, el que está abierto desde temprano, ¿no? O porque, pues, es el único que tiene vegetariana o cualquier, cosa, ¿no? Entonces, la esencia de clasificar es justo eso, ¿no? Tener un criterio que nos permita ajustar de una manera sencilla los datos y tomar una mejor toma de decisiones, ¿no? O en otro contexto, pues que nos permita organizar la información para encontrar patrones y a partir de eso, pues decir cosas acerca de nuestros paquetes de datos. Y pues también pues, se suele usar en cosas de optimización, ¿no? Para, pues, a la hora de ordenar todo, pues, y nosotros queramos ejecutar algún algoritmo, pues sea de la manera más sencilla o óptima posible. Todo esto, pues, tiene un antecedente histórico que es la teoría de la elección social. Esta teoría inició por ahí del 1700 con el conde de Condorcet y Jean de Borda. Estos dos personajes pues vivieron más o menos a la par y tenían como una especie de rivalidad con respecto a los sistemas de votaciones. Ambos propusieron una manera para pues decir, si tenemos tres opciones de gobernante, ¿cuál es la mejor manera para elegir a nuestros gobernantes? Y pues más tarde llegó este señor que es Kenneth Arrow y dijo que pues en un sistema de votaciones con tres individuos, pues iba a ser prácticamente imposible dar un criterio certero de quién es el mejor gobernante, ¿no? Porque él, él propuso un teorema que lo llevó a ganar el premio Nobel en 1950, que es el teorema de imposibilidad de Arrow. Y este teorema, pues, dice que si tenemos un sistema en el cual, pues, proponemos que haya un, una opción preferente sobre todas, que haya que no haya alguien que sea como un dictador y además que pues si hay opciones que podemos descartar, pues
tener un sistema así de ideal donde podemos satisfacer a todos nuestros votantes y que además refleje la opinión de todos al mismo tiempo, pues no es algo plausible, ¿no? Entonces, todo esto pues lleva a diversas contradicciones, ¿no? Es como preguntarnos, pues, ¿cuál es el mejor Spider-Man, ¿no? O cuál es el que, pues si quisiéramos borrar a los otros dos, ¿con cuál nos quedamos, no? Eso es una paradoja particular que es la de Condorcet y surge en muchos ámbitos. Por ejemplo, en los deportes surge de manera sencilla, ¿no? Si tenemos 3 equipos, digamos el Necaxa, ¿no? Y tenemos a otro equipo, el Atlas y el Mazatlán, ¿no? Entonces, si estos tres equipos se enfrentan entre sí, pues va a haber una ocasión donde pues, el Atlas se enfrente con el Mazatlán, ¿no? Y otra donde el Necaxa pues también se enfrente con el Mazatlán, ¿no? Entonces, pues si por decir en el primer encuentro, pues gana el Necaxa, ¿no? 3-2. En el segundo encuentro, pues que gane el Mazatlán. A ver, no, que pierda el Mazatlán, ¿no? 1-0, ¿no? Y en el otro, es que si no, no va a quedar, ¿no? Ahorita van a ver por qué. Y en el otro, pues que el Mazatlán le gane al Necaxa, ¿no? Digamos, 2-1, ¿no? Entonces aquí tenemos la siguiente comparativa, que es pues N le ganó a A, ¿no? A le ganó a M y M le ganó a N, ¿no? Entonces, pues si quisiéramos elegir a un campeón de estos tres, ¿cómo lo decidimos, no? En una liga así súper idealizada, ¿no? Con 3 equipos. Pues no hay una manera, ¿no? Porque lo que nosotros quisiéramos para decir quién es el mejor, quién es el segundo y quién es el tercero, pues necesitaríamos algo que nos diga algo así, ¿no? A mayor que, digo, N mayor que A, mayor que M, ¿no? Pero aquí no se cumple, ¿no? Esta propiedad es la propiedad de ser transitivo, que si yo digo algo acerca de cómo se comportan uno respecto al otro, pueda decir algo de manera global. Entonces, por cosas tan sencillas como estas, si yo ahorita hago una votación entre ustedes y les digo, ordénenme de mayor a menor su gusto por Spider-Man, ¿no? El de Andrew, el de Tom Holland y el otro, ¿no? Entonces, todos van a tener una opinión, ¿no? Y podemos hacer un conteo de todas esas y determinar de manera, pues como en las elecciones, ¿no? Que tenemos aquí en México, el que tenga más votos en orden de prioridad va a ser el que va a ganar, ¿no? Pero a lo mejor si hacemos esta comparativa 2-2, ya no gana el que tuvo más votos, ¿no? Ahora podría ganar el que, pues, se sobrepone sobre el otro más cantidad de veces. Eso en esencia es lo que es la paradoja de Condorcet y ese problema, pues, al día de hoy, por eso se suele decir que la democracia, pues, es matemáticamente imposible. De hecho, hay un video por ahí que circula en la red de Veritasium y pues habla un poco de eso, ¿no? De la paradoja de Condorcet y de las elecciones. Bueno, pero nosotros somos tercos, ¿no? Y aún con paradoja quisiéramos decir algo acerca de nuestro sistema de datos, ¿no? Entonces, para ello, pues vamos a empezar a aterrizar ciertos conceptos donde, pues, ahora vamos a trabajar con alternativas y votantes, ¿no? Donde
las alternativas van a ser un conjunto de opciones de 2 o más cosas, de tal manera que un agente externo llamado votante pueda dar un criterio acerca de si una cosa es mejor que la otra, ¿no? Y eso pues es lo que pues a uno pues a veces no lo termina de convencer, ¿no? Porque si a ustedes les pregunto, pues, ¿cuál es su comida favorita? Es algo completamente subjetivo, ¿no? Que no nos va a llevar a un consenso general, pero sí vamos a poder decir ciertas cosas, ¿no? Aquí en esta tablita, pues, tengo una serie de ejemplos de cómo se manifestarían las alternativas y un votante, ¿no? Por aquí los equipos serían, las alternativas y el marcador, el criterio votante que me dice quién es mejor, ¿no? Claro, aquí en este tipo de escenarios, lo que vamos a permitir es que o sea blanco o negro, ¿no? No queremos situaciones donde haya empate, ¿no? O sea, este análisis en general va a ser sobre cosas que tenga siempre un ganador, ¿no? O un posicionamiento sobre el otro. A lo mejor no lo dije hace un momento, pero en Condorcet o con Bordá sí permite que pues tú puedas evaluar a tus representantes de manera igual. Entonces, pues aquí también, ¿no? Si nosotros recordamos en la plataforma Netflix, las películas las podemos evaluar en un sistema de 1 a 5 estrellas, ¿no? Creo que nunca deja poner 0, ¿no? No hay películas tan malas como para que tengan 0, ¿no? En promedio. Igual, ¿no? Los restaurantes los podemos evaluar según criterios como el servicio que nos brindaron, el costo o demás, ¿no? Y estos pues ya son un poquito más avanzados, ¿no? En el Google Scholar podemos decir que nuestro criterio votante pues son los artículos y el número de citas que pueden tener dichos artículos. Y en general, pues esto lo podemos a representar como una cierta gráfica donde las alternativas van a ser los vértices y el criterio de votante va a ser una arista que me diga cómo se están relacionando estas alternativas. Entonces, lo que buscamos es justo, otra vez, un ranking general o una clasificación global de las alternativas para que no haya lugar a dudas, ¿no? De cuál es la mejor opción que nosotros tenemos. Una garantía que nos diga, pues si esto que estamos proponiendo como ranking global realmente tiene validez, y de no poder hacer esto, pues decir, pues ¿por qué no, no? Y eso va a depender plenamente de los datos en sí que estamos considerando. Entonces, pues nosotros podemos empezar a construir estas matrices que les digo, estas gráficas a partir de matrices. Las matrices las vamos a representar ahora como pues esta tiene forma de la matriz de adyacencia, ¿no? Si ya lo han visto en gráficas, que es justamente 1 y 0, que me dice si hay una arista que los une, va a ser 1, y si no hay tal arista, pues va a ser 0. Estas matrices pues son de n por n. Otra restricción que nosotros vamos a tener es que pues estas aristas, estas matrices en la diagonal van a tener 0, o sea, una alternativa no se puede relacionar consigo misma. Y además va a haber otra matriz pues que me va a decir el grado de preferencia, ¿no? O sea, el comportamiento de una alternativa con respecto a la otra, si hubo algún votante que las comparó. Y pues en ese sentido, pues estas matrices son antisimétricas, ¿no? Porque si a ti te gusta 2 veces más cierta cosa, pues no te gusta el inverso de eso, ¿no?
la misma cantidad de veces, ¿no? No puedes cambiar el numerito. Y bueno, pues con esto, si tenemos un conjunto de votantes extenso, quisiéramos condensar toda esta información de estas matrices en una sola. Y la manera más sencilla de hacerlo, pues, es promediando, ¿no? Siempre es lo más fácil de hacer. Y aquí, pues, vamos a construir una nueva matriz W que nos va a contar en cada entrada cuántos votantes compararon ciertas opciones. Regresando al ejemplo de las películas, si no sé, pues 3 de ustedes ya vieron Amores Perros y las calificaron, pues podemos hacer un promedio de sus evaluaciones con respecto a esa película. Y también, pues, bueno, pues eso es esto que viene aquí abajo, ¿no? O sea, diríamos, hay 3 personas que ya la vieron y el número Y y J de abajo nos va a decir, pues, en promedio cuánto les gustó, ¿no? Y pues, yo creo que, no sé, en Netflix ha de tener entre 3 o 4 estrellas, ¿no? Si no, si, bueno, según mi criterio, ¿no? Pero no es la única forma, ¿no? De promediar ese tipo de cosas. Hay más. Esta medida aritmética es la misma de la anterior, nada más que ya, pues vista como con un lenguaje más, de pues que hay cada votante, ¿no? Podemos también tomar una medida geométrica, comparación binaria o una razón de probabilidades, ¿no? Donde pues justamente lo importante de eso es cómo se va a comportar la, la Y y J. Eso es lo fundamental de todo esto. Y bueno, como les decía, a partir de ese promedio o de esa organización de la información que vamos a tener, podemos construir algo que le llaman la gráfica de comparación por pares. Esa gráfica pues puede ser de manera individual o de manera colectiva. De manera individual, pues podemos tomar a un cierto votante que pues ya se discutió todas las películas del Netflix y tiene un catálogo, bueno, tiene una medida de cómo, pues qué tanto le gusta, ¿no? O, bueno, y con eso, pues justamente eso es lo que les digo, ¿no? Los vértices van a ser las alternativas y las aristas van a ser la relación que cada actor en juego va a otorgar a estas alternativas. Bueno, hay también, si hay algo que no les vaya quedando o tengan dudas, me pueden interrumpir en cualquier momento, ¿no? No hay fijón. Entonces, con esto, una matriz de las que les decía, para un votante se puede ver más o menos así, ¿no? Ay, no sé qué hice. Bueno, aquí, como ven, en la diagonal no hay nada, ¿no? No se puede relacionar una alternativa consigo misma. Y por decir aquí, si aquí lo numeramos como 1, 2 o A, B, C, D, como lo tengo aquí también sería A, B, C, D. A con A, pues no tiene relación, ¿no? A con B tampoco tiene relación. A con C tiene relación, ¿no? De una unidad. Aquí el signo, si aquí tenemos a A, nos va a decir qué tanta información le está llegando o cuán mejor posicionado o qué grado de preferencia tiene sobre la otra opción. Aquí esta tendría uno, ¿no? Por ejemplo, de C a B, que es esta de acá, B está recibiendo 3 de C, entonces pues ahí se ve, ¿no? Que esta antisimetría de la matriz, o sea, C en este sentido estaría
es el que más pierde, ¿no? C pierde 3 con respecto a B, pierde 1 con respecto a A y pierde 1 con respecto a D, ¿no? Entonces, pues con esto podemos observar que pues, si queremos precisar el lenguaje, pues da más o menos igual decir, pues tenemos una gráfica o tenemos una matriz que me describe la gráfica, ¿no? Y pues si nosotros ahora nos fijamos en todas las posibilidades con respecto al conjunto de vértices que tengamos, que en este caso pues son 4, ¿no? Entonces va a haber una cantidad, bueno, no, más bien va a haber un espacio que pues ahí se lo pueden imaginar, de todas las posibles matrices y todas las posibles evaluaciones que hay, que cumpla que son antisimétricas y me compare esos 4 vértices. En principio podemos pensar que existe algo así, ¿no? Y en particular, pues este tipo de matrices se llaman flujo de aristas, ya sea que lo veamos así o que lo veamos así. Entonces, pues, ¿cómo vamos a resolver el problema de organizar la información, no? Porque, o sea, si ustedes piensan en, digamos, en el béisbol, ¿no? Que en cierta región se enfrenten todos los equipos y como es un deporte que no permite los empates, si todos los equipos se relacionan con todos, esta gráfica nos va a quedar una gráfica completa, ¿no? Y el grado de preferencia lo podemos señalar por el marcador. Por eso es importante lo de que no haya empates, ¿no? Porque si nos fijamos en el marcador, pues la arista va a tener peso cero o es como si no aportara nada al flujo, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos caminar en la gráfica, pues no se va a poder, ¿no? Aunque sí haya habido un juego en disputa. Entonces, y uno podría pensar, pues que pues, si ya uno tiene la gráfica completa donde todas las aristas ya están con un determinado valor, entonces lo que buscamos es una función que me diga el valor en cada arista de tal manera que se cumpla esta igualdad, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Otorgando un valor a una arista con el marcador, ¿no? Y entonces, pues en ese ejemplo de la temporada donde ya se enfrentaron todos los equipos, ¿cómo determinarían qué valor le toca a la arista para que se cumpla esto? ¿A alguien se le ocurre algo que se puede hacer? O sea, porque tendríamos una gráfica donde pues ya está llena de valores, ¿no? O sea, regresando al ejemplo de este campeonato donde hay 3 equipos, lo podríamos pensar como pues, la gráfica completa, pues sería nada más un triangulito, ¿no? Entonces, pues ahí, si se olvidan de este cacho y nada más ven el 1, el 3 y el otro 1, la pregunta es esa, ¿no? ¿Qué valor le doy a C, qué valor le doy a B y qué valor le doy a D para que me diga, para que me dé ese resultado, ¿no? 3, 1, 1, haciendo esta cuenta. Bueno, pues no es una pregunta sencilla de responder. Y para responderla vamos a tener que pasar por el cálculo, ¿no? En cálculo lo que uno se plantea es justo esto, ¿no? El génesis de la cohomología, ¿no? Si yo tengo un lugar donde pues tengo una función cuyo rotacional es 0,
provendrá del gradiente de una función. Esas son las que se llaman funciones potenciales, ¿no? Entonces, no sé si se acuerdan qué condiciones se deben de cumplir para que eso pase, ¿no? Si tenemos una función cuyo, creo que aquí no lo puse, ¿no? Bueno, aquí lo puse, ¿no? Cuyo rotacional es 0, entonces provendrá de un gradiente porque en cálculo uno estudia, pero a lo mejor no se lo dicen, ¿no? Que esto, ay, ya me regresé, bueno, es lo mismo. Esto forma un complejo de cadenas, en lo que eso quiere decir, ¿no? Lo que quiere decir es que si nosotros lo vemos esto como operadores entre espacios, pues la imagen de lo que entra aquí se queda contenido en el kernel de lo que sale allá, ¿no? Eso es más o menos a grandes rasgos lo que es un complejo de cadenas. Y además se cumple que, pues, seguida de tiene que dar 0. Es lo que en topología llaman la frontera de la frontera. La frontera de la frontera, pues, es vacío, ¿no? Y entonces esa pregunta en cálculo se traduce así, ¿no? En R3, si tenemos una función cuyo rotacional es 0, pues a lo mejor proviene de un gradiente, ¿no? Entonces, una manera de responder eso es con la cohomología. Y la cohomología, pues justo nos cuenta eso, ¿no? De qué tanto se parece el kernel del rotacional con la imagen del gradiente. O sea, si ese cociente da 0, son iguales, ¿no? Y eso ya en el lenguaje de las formas diferenciales es el lema de Poincaré, ¿no? No sé si lo hayan escuchado. El lema de Poincaré, bueno, para los que no lo hayan escuchado, dice más o menos así como que tomas un conjunto de, a ver, pues estamos en el R3, un conjunto abierto del R3 y ahí tú vas a poder decir si una forma es cerrada o exacta dependiendo de cómo es el espacio. O sea, a ver, en un dibujito sería algo así. ¿Sí se acuerdan que es una forma cerrada y exacta? Bueno, entonces en un dibujito lo que diría sería esto, ¿no? Si mi espacio es así y sin agujeros, ahí ese cociente cohomológico, pues sí se va a poder realizar. Entonces cualquier función que yo me tome aquí con rotacional 0, entonces esta va a provenir del gradiente de alguna S, ¿no? Vamos para más o menos estandarizar la notación. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Y sale ahí en una película también, que es la de Una mente brillante, ¿no? El, en ese pizarrón, pues eso resuelve, ¿no? Y luego los profes manchados de cálculo dejan eso como ejercicio de tarea, ¿no? Como problema de examen. Y pues no es tan trivial, ¿no? Resolverlo. Se tiene que recurrir a algo muy poderoso que ya, pues el lema de Poincaré, pues ya no es cualquier artilugio, ¿no? Ya. Bueno, entonces, de eso va, ¿no? Entonces, si estamos trabajando con gráficas, queremos traducir el lenguaje que ya tenemos en cálculo vectorial o en formas diferenciales a algo discreto. Y entonces, pues eso lo vamos a hacer con gráficas, ¿no? Y seguramente ustedes ya sabrán pues, que una gráfica no dirigida pues, es un conjunto finito de vértices donde las aristas las vamos a tomar del
del coeficiente binomial, ¿no? De b tomado de 2 en 2. Y esto nos va a decir precisamente pues, que no se pueden repetir vértices, o sea que no hay loops. Un vértice no se puede relacionar consigo mismo. Por eso lo estamos tomando así. Y además, en esa gráfica también podemos tener triángulos, que le suelen llamar los cliques. Y justo eso es lo que dice aquí, ¿no? Un triángulo es una cosa que vamos a formar con las aristas que sí viven en la gráfica. Entonces, como les decía, queremos traducir el lenguaje del cálculo vectorial a las gráficas, y para ello pues tenemos que definir justamente qué es una función en gráfica y también cuáles son los operadores que vamos a tener en este tipo de espacios, ¿no? Entonces, las funciones en vértices simplemente van a ser un valor que yo le voy a otorgar a cada vértice, ¿no? Es una función que va de los vértices y yo voy a decir un valor real, ¿no? En principio, puede ser o no positivo, pero en ciertos lugares como en la economía o en las votaciones siempre es algo positivo. Le llaman luego la función de utilidad. Pero para nuestros fines, pues puede ser o no positivo. También vamos a definir una función en las aristas que cumpla lo que habíamos pedido hace rato de la antisimetría. Que si yo tengo una asignación preferencial de dos vértices, entonces si lo mido a la inversa, tiene que ser el menos lo que ya había medido. Y otra vez, pues si no hay arista, pues 0, ¿no? De la misma manera, en los triángulos, si yo puedo asignar un valor a cada triángulo, y si lo mido en un orden alternado, pues tiene que cumplir esta serie de igualdades, ¿no? Y entonces, pues ya todo este conjunto lo podemos denotar como, en general, para las funciones en vértices, como funciones potenciales, y la denotaremos como C0 de B en R. A las funciones en aristas las vamos a denotar como C1 y los vamos a nombrar flujos de aristas, y a las de triángulos como C2 y son los flujos triangulares. También los operadores que vamos a manejar son los del complejo de cadena que había puesto hace rato, son el gradiente, el rotacional y la divergencia. Gradiente va del C0 al C1, o sea, tomamos una función en vértices y la llevamos a un flujo de aristas. El rotacional, tomamos un flujo de aristas y la llevamos a un flujo triangular, de esta manera. Y la divergencia, pues nos vamos a fijar en un vértice y vamos a ver lo que sucede. O sea, si ustedes han escuchado, pues la divergencia es como, pues ver de lo que entra, qué tanto sale, ¿no? Como un equilibrio entre lo que entra y lo que sale. Y otra vez, si podríamos demostrar esta igualdad para verificar que justamente sí se cumple, ¿no? Que con estas condiciones también formamos un complejo de cadenas. Lo podemos ver de manera sencilla, ¿no? A ver, XJ pues sería SJ menos SI, y sería SK menos SJ, que con SJ se va a cancelar. Y luego acá el SK menos SI se va a cancelar con el K de acá, y así entre todos se van a ir cancelando cuando nosotros hagamos la suma. Entonces, sí vamos a formar un complejo de cadenas y sí se va a cumplir esta igualdad del cálculo vectorial. Entonces, ahora esto para
dar el salto, vamos a recordar pues qué es un complejo simplicial. Y pues un complejo simplicial de manera sencilla pues es una generalización de lo que es una gráfica. ¿Por qué? Pues una gráfica que comprende vértices y aristas, ¿no? Y si esto lo queremos llevar a algo de mayor dimensión, ¿qué es lo que tenemos en los simplices o en los simplex? Tenemos vértices, aristas, caras y hipercaras, ¿no? Ya dependiendo de la dimensión en que nos paremos, y una configuración de cómo construir, ¿no? Los objetos más sencillos de cada dimensión, pues son los vértices, las aristas, los triángulos, el, bueno, los hipertriángulos, ¿no? Ya ahorita se me olvidó cómo se llama la pirámide, ¿no? El tetraedro, ¿no? Y así hay para cualquier dimensión, ¿no? Y entonces, pues justo esto, ¿no? En general consiste de un conjunto de vértices y una manera de cómo yo voy a organizar estas figuras o simplices de, que cumple con estas dos condiciones, que es un conjunto de vértices y una colección cerrada bajo inclusiones, ¿no? Eso es lo que cumple un complejo simplicial a grandes rasgos, ¿no? Y pues aquí tengo una tablita de cómo más o menos se organiza todo esto. En la parte combinatoria lo que estamos haciendo es esto, ¿no? B tomado en 1 pues es el mismo conjunto de vértices, ¿no? B tomado en 2 son las aristas y yo digo qué vértices tomo, ¿no? T tomado en 3 son los triángulos que yo puedo formar y así en general B tomado en K son el simplex de la dimensión K-1 que yo puedo formar. Entonces, la diferencia entre esta noción de clique y simplex es que los cliques son gráficas completas. Y pues una gráfica completa pues es únicamente vértices y aristas, ¿no? Y los simplex sí son cosas que tienen cierto volumen dependiendo de la dimensión en la que nos encontremos, ¿no? Entonces ya con esa diferencia pues se suele decir que pues los cliques de la dimensión en la que estamos es bueno, exceptuando este caso, es el uno esqueleto del simplex. Si alguna vez han escuchado lo que es el esqueleto de algo. Y con eso también podemos formar una noción del K complejo de cliques, pero ahora lo que vamos a hacer es pensar que estamos rellenando estos huecos dependiendo de la dimensión en la que nos estemos parando. Y para el caso que estamos trabajando con la información, solo lo vamos a hacer hasta 3, ¿no? Hasta un complejo simplicial de dimensión 2. O sea, únicamente va a haber vértices, aristas y triángulos rellenos. Y eso es todo. Si alguien se llegara a interesar, pues yo creo que es problema abierto a hacerlo para dimensión más alta de cómo organizar la información, ¿no? O sea, si nosotros lo trasladamos a matrices, ¿qué sería el siguiente grado de, pues, llevarlo a tensores, ¿no? Entonces, organizar la información en tensores y ver cómo se asocia un simplex de la dimensión adecuada con respecto a la matriz, ¿no? Yo creo que eso sí, sí es algo que todavía es plausible, pero pues no sé, yo no vi, ¿no? Alguien que hiciera ese análisis bueno, sí hay, ¿no? Pero yo no me di a la tarea de tratar de entenderlos porque pues ya se elevan demasiado, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo va a entrar en juego la teoría de Hodge?
pues, que el título era eso, ¿no? Hodge rank. Entonces, el complejo que vamos a formar es vamos del complejo de cliques asociado a la gráfica que nos es dada con nuestro operador rotacional y nuestro operador gradiente. Y a su vez, pues ustedes saben que pues, si hay uno que va para allá, también podríamos construir uno que regresa. Y eso solo lo podemos hacer cuando definimos un producto interno en nuestros espacios. Si nosotros definimos un producto interno, con respecto a ese, podemos calcular los operadores adjuntos tanto del gradiente como del rotacional. Resulta que aquí en esta manera discreta de ver las cosas, pues el gradiente adjunto ahora es la menos divergencia. Si alguno se acuerda de sus cursos de cálculo o en cálculo tensorial o cálculo vectorial, si alguna vez lo llegaron a ver, pues este gradiente adjunto era la divergencia, ¿no? Sin ese signo menos. Y el rotacional adjunto era el rotacional. O sea, el rotacional en cálculo es un operador autoadjunto, ¿no? Pero aquí pues lo dejé así porque cuando uno hace la cuentita, resulta que tiene otra expresión diferente. Sí es parecida, pero vamos, no me di la tarea de ponerlo, pero pues sí, sí se puede verificar a partir del producto interior que estamos definiendo. Y bueno, entonces, pues ya casi tenemos todos los ingredientes para enunciar un teorema de descomposición, parecido al teorema de descomposición de Hodge. Y entonces, el ingrediente que nos falta es el definir un laplaciano. Y pues el laplaciano pues, es un operador que va del espacio que estamos y regresa al mismo espacio. Que en general, si nosotros definimos laplaciano, pues va a ser a ver, va a ser algo así como a ver, voy a ponerlo así, ¿no? Como el delta Q, delta K adjunto aplicado al delta K más el delta K menos 1, delta K menos 1 adjunto. Así se define laplaciano en general y pues ahí podemos ver que pues, sí coincide con esta definición en gráficas, ¿no? Aquí pues esta parte de K-1 no pinta, no hay una manera de regresar a pues este espacio a la -1, ¿no? Eso no existe. Entonces solo vamos a tener la laplaciano a partir de 0 en adelante. Y entonces, ya con esos ingredientes podemos enunciar un teorema de descomposición. Y ese teorema, pues es el teorema de Hodge-Helmholtz, que nos dice que si nosotros tenemos una gráfica que no es dirigida donde tenemos un laplaciano y a esa gráfica le asociamos el complejo de cliques, entonces el espacio C1 lo podemos descomponer en tres factores: la imagen del gradiente, el kernel del laplaciano y la imagen del rotacional adjunto, donde estos tres espacios son ortogonales entre sí. Y además, pues podemos decir que pues, el kernel del laplaciano se ve como la intersección de el kernel del rotacional con el kernel de la divergencia.
no es tan latoso probar esto, pero lo que me gustaría que se quedara pues, es que esta cosa se ve algo así. Entonces, regresando al ejemplo del lema de Poincaré, cuando esta parte amarilla es 0, sí vamos a poder construir formas de tal manera que si su rotacional es 0, entonces forzosamente va a tener que provenir de el gradiente de una función. ¿Sí? ¿Hasta ahí más o menos? Bueno. Entonces, el siguiente paso, pues, es interpretar este diagramita ahora con los datos. Entonces, ¿qué va a pasar con los datos? Entonces, lo que nosotros vamos a decir de esto acerca de los datos va a ser lo siguiente. La imagen del gradiente va a ser las funciones que van a ser globalmente consistentes. ¿Y qué quiere decir eso? Pues son funciones que me van a ordenar totalmente todos los datos. Y luego la parte del kernel de la divergencia van a ser cosas que van a tener obstrucciones. Bueno, ya lo borré, pero era como el ejemplo de los 3 equipos, que no podíamos decidir una forma adecuada de cómo movernos, ¿no? Porque si lo volvemos a pintar, ¿no? N, A, M, ¿no? Entonces iba algo así, así. Entonces, la inconsistencia venía, pues, de que, por decirse aquí, decía 2, 1, 3. Entonces, si yo me paseo en este triángulo, pues el rotacional, con la definición que dimos de la suma de las 3 entradas, pues va a ser 2 más 1, 3, más 3, 6. Entonces, eso no es 0, ¿no? Y entonces, cosas como de este estilo van a ser datos inconsistentes, ¿no? Y esto se puede ver de manera local o en un ciclo más grande. Y entonces, otra cosa que podemos decir acerca de los datos, pues es que, pues, funciones, bueno, eso no se los dije, ¿no? Pero las funciones aquí, bueno, se los dije con matrices, ¿no? Son los rankings por pares o por parejas. Son las comparaciones que nosotros estamos haciendo de las cuestiones. Y entonces, eso lo que quiere decir, pues es que la imagen del rotacional, o el kernel del rotacional, es justamente lugares donde esta cosa da 0, ¿no? Entonces, para que dé 0, pues aquí le ponemos un menos. Entonces, una situación donde recorremos así va a tener rotacional 0, y lo que quiere decir es que si nosotros nos fijamos en los triángulos, en todos los triángulos van a tener rotacional 0, sin importar lo que suceda en ciclos de longitud mayor. Y además, pues como pasa en formas, el kernel de los laplacianos lo vamos a llamar los rankings armónicos. ¿Sí? Y otra cosa que pasa, pues que la imagen del rotacional adjunto, pues van a ser los triángulos como este, ¿no? Que esto puede ser local o global, de igual manera. Bueno, y entonces, ¿qué es el análisis de Hodge-Rank? El análisis de Hodge-Rank es justamente dar... Ay, ya me pasé. Jeje. No, ya me lo vamos a acabar. Es dar este análisis de los datos o comprender los datos de esta forma y ahora decir, bueno, pues si yo tengo un ranking por pares que se descompone de esta forma, entonces pues yo podría hacer este despeje, ¿no? Y entonces, si esta parte armónica es distinta de 0, pues
los datos no los voy a poder ordenar de mayor a menor globalmente. Entonces, lo siguiente, pues es decir, bueno, pues si no voy a poder ordenarlos globalmente, dime si puedo encontrar uno de esos gradientes que sea el que más se parezca a un ranking global, ¿no? Y entonces, si tú lo haces de esa manera, pues va a haber un error que puede ser tan grande como sea el grupo, ¿dónde está? Este grupo, ¿no? Esto es lo que mide qué tanto se parece. Por decir, sí, en el ejemplo, en el teorema en el lema de Poincaré, si este numerito da 1, va a decir que tengo un agujero por ahí, ¿no? Si ese numerito da 2, va a decir que tengo un agujero de una dimensión mayor, ¿no? Eso en el lenguaje de, ¿qué será? Topología algebraica es lo que le llaman los números de Betti, ¿no? Los números de Betti son los que nos miden los agujeros de cierta dimensión, ¿no? Y entonces, eso es lo que queremos, ¿no? De decir si existe un ranking global o si no, decirme si hay uno que se parece y qué tanto se parece, ¿no? Y eso es este problema, encontrar el mínimo de esta diferencia. Y entonces resulta que una solución para esto, si nosotros lo llevamos a una ecuación normal, haciendo las cuentitas, ahorita no las puse, ¿no? Pero si quieren en algún momento las podemos revisar. Es resulta que es la menos divergencia de nuestra manera de acoplar todos los datos igual al laplaciano cero de una función s que en principio no sabemos quién es. Y una técnica para decir quién es lo que le llaman la inversa de Morse-Penrose, lo que eso quiere decir. Pero eso sí me permite despejar, es como despejar este laplaciano, ¿no? Que en términos de, es encontrar cierta matriz que me diga quién es esta función potencial, ¿no? Y entonces, pues en general eso es de lo que se trata el Hodge-Rank. No sé si tengan alguna pregunta. Este sería el dichoso lema de Poincaré para las gráficas, ¿no? Si yo tengo una gráfica que no tiene loops como las que estamos construyendo y además yo puedo decir que pues no tiene parte armónica, o sea que el número de Betti es 0, entonces en ese caso yo sí voy a poder decir que va a existir una función S de tal manera que el flujo de aristas que yo me tome va a provenir con el gradiente de esta función S. Ese es un teorema pues, que me dice que existe, pero no me dice cómo precisamente calcularlo. Hay una variedad de técnicas para encontrar esa inversa de Morse-Penrose, pero pues ya es si de por sí ya es un poco latoso organizar la información así, pues es un poco más latoso, pues ahora pues, prográmalo, ahora dime cuál de los... Es un programa como, pues decir, ¿cuál es el mejor algoritmo para resolver esto, no? Si el algoritmo que tú estás usando es el que pretende resolver el problema, ¿no? Entonces, como, pues hasta cierto punto, paradoja de Condorcet, ¿no? Porque, ¿cuál es la manera de resolver este problema, ¿no? Bueno, entonces, eso es más o menos a grandes rasgos de lo que se trata del Hodge-Rank y el, el génesis de ese concepto Hodge-Rank viene en este artículo que es Statistical Ranking and
Combinatorial Hodge Theory. De estos personajes, pues, como que el que más contribuye es este señor Lim. Ahí si lo buscan, es de la Universidad de Chicago. Y aquí esto dice, pues ustedes nada más están haciendo acá una interpretación con datos, ¿no? Pues solo fijémonos en las gráficas y ya con eso tenemos. Ya lo demás, pues es interpretar qué es lo que estamos haciendo, que dependerá, pues, de el contexto en que estemos trabajando, si estamos trabajando con equipos de fútbol, si estamos trabajando con películas de Netflix, si estamos trabajando con canciones o con lo que ustedes gusten trabajar. Entonces, pues, de mi parte, pues eso sería todo. No sé si haya preguntas o algo, comentarios o algo. ¿Hay preguntas? Bueno, le agradecemos de nuevo, Eric. Gracias. Vale.